Bien, muchachos, muy buenos días. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Si se escucha bien, se escucha bien. ¿Listo? Bien. Bien, muchachos, bienvenidos a la materia de metrología. Yo soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert. Soy mecánico industrial y electrotécnico. Bien. Entonces, la materia de metrología trata sobre todo de lo que serían mediciones, ¿no? De lo que sería el uso de instrumentos de medida. Bien, antes de adentrarnos a la materia, voy a llamar lista. Entonces, atentos, muchachos. Vamos, hoy es 02. Bien, Aguilar García. Aguilar García. Ay. Almendras. ¿No? Álvarez. Presente, Álvarez. Ya. Bastos. Bastos, presente. Ya. Calle. Presente. ¿No? Cayo Dávalos. Presente. Ya. Cayo Salguero. Presente, que salga. Ya. Chambi. Presente. ¿No? Colque. Colque Fuentes. Colque Fuentes. Colque Medina. Presente. Ya. Estrada. Estrada Rodríguez. Presente. Ya. Ferrufino. Ferrufino Zurita. Ay. García. García, presente. Listo. González Aguilar. ¿Ya? Goitia. ¿No? Hinojosa. Hinojosa Lozano. Ay. Guanaco Arias. ¿No? Janco Toroya. Presente. ¿No? Ledesma Callapa. Ledesma Callapa. Ay. Ledesma Muñoz. Presente. ¿Ya? Ya. Están ingresando. Listo. Bianque. Listo. López Siles. ¿Ya? López Villarruel. ¿Ya? Lucano. ¿No? Vamos, Lucano. Mamani Díaz. Presente. ¿Ya? Mejía. Presente. ¿Ya? Mendoza. Mendoza, presente. Listo. Mérida Cabero. ¿Ya? Mérida Cabero. Ese apellido me suena. Miranda Bendaño. Miranda, presente. ¿No? Navia Ordóñez.
Presente. Listo. Kelali Rocha. Presente. ¿Ya? Rodríguez. Presente. Listo. Romero. Romero presente. ¿Ya? Sánchez. Buenos días. Sandoval. Listo. Troncoso. Troncoso presente. Listo. Uriona. Uriela presente. ¿Ya? Velasco. ¿Ya? Villarreal. Listo. Vilca. Perfecto. A ver, ¿quiénes han ingresado recién? Voy a revisar ahorita el chat. Estaba sonando. Colque Fuentes. ¿Dónde estás? Colque Fuentes. ¿Ya? Yanque. Yanque, ¿estás? Aguilar. Sí, ya me contestaste, o bueno, dijiste algo. Estás en lista. Después, Aguilar, ¿quién más está? Aguilar, ya. González, igual estás. Todos los que me han respondido están. Después, Ferrufino más. Chambi. Ferrufino. Chambi. Sí, Chambi estás. Todos los que he llamado hace un rato y han contestado están en lista. A ver, ¿quién no más faltaría? Faltaría Hinojosa. Ledesma Cayapa. Sí, ellos dos. Hinojosa Lozano y Ledesma Cayapa. Y son bastantes, son 40. Ya, listo. Un grupo numeroso. Bien, muchachos. Entonces, bueno, primero que nada vamos a dar una introducción a la materia, ¿no? Les voy a mostrar el plan analítico y les voy a ir explicando algunos de los puntos que vamos a ver durante todo este semestre. Bien, vamos a compartir. Se logra ver la pantalla, ¿no, muchachos? Listo. Bien, ¿no? Este plan analítico igual lo tienen en plataforma, ¿no? Tienen PDF para poder descargar en la pestaña de bienvenida, ¿no? De la materia. Aparte igual está mi presentación docente, donde está igual mi número de WhatsApp, mi correo, donde pueden consultar alguna duda que tengan. Bien, entonces, bueno, estamos en la carrera de electromecánica industrial, nivel técnico superior, segundo semestre, ¿no? La asignatura de metrología, ¿no? Para acceder a esta asignatura tenían que haber cursado TAM 100, ¿no? Taller mecánico 100. Bien, vamos a avanzar durante el semestre 8 unidades temáticas, ¿no? El día de hoy vamos a avanzar 2. ¿No? Hay lo que es metrología, sistema de unidades de medida, verificación, procesos de medición, pie de rey, mediciones de precisión, ajustes y tolerancias, e instrumentos de medición. ¿No? Estos 8 puntos los vamos a distribuir durante todo el semestre. ¿Cómo van a estar distribuidos? De esta forma, ¿no? En el primer parcial
Vamos a llevar la unidad de aprendizaje Introducción a la metrología. Introducción porque ahí vamos a aprender todo lo que serían los conceptos básicos, los tipos de medición, las unidades de medida, lo que son los múltiplos, submúltiplos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Metrología, los conceptos básicos, clasificación de instrumentos, medición directa, indirecta, el metro, múltiplos, submúltiplos, conversiones, ¿no? Vamos a realizar conversiones entre unidades básicas y múltiplos y submúltiplos. El kilogramo, el segundo, temperatura igual. Es un tema importante donde vamos a hablar sobre las unidades fundamentales, ¿no? Conocemos los grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin, ¿no? Conversiones entre ambas unidades y posterior este tema de temperatura nos sirve para lo que sería dilatación y contracción de materiales. Como trabajamos con distintos materiales, no siempre con acero, podemos trabajar con aluminio, con latón, con bronce, con níquel, ¿no? Entonces se comportan los materiales de una manera distinta a ciertas temperaturas. Se pueden dilatar, se pueden alargar o se pueden contraer también cuando hay un cambio brusco de temperatura. Entonces todo ahí vamos a ver en el punto de temperatura. Y lo van a profundizar más en lo que es taller de ensayos. Después, sistema internacional, sistema inglés, ¿no? Sistema métrico, conversiones entre sistemas, ¿no? Aquí manejamos sistema métrico, que está dentro de la parte del sistema internacional. Pero en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, manejan todavía el sistema inglés, ¿no? Utilizan lo que es pulgada, utilizan lo que es millas, lo que va siendo libras, ¿no? Entonces tenemos que realizar una conversión entre sistemas. Entonces, como ven, más que todo vamos a llevar el primer parcial, lo que es cálculos, ¿no? Conversiones, cálculos. Alguien está ingresando. Bien, Callapa, ¿dónde está? Ledesma Callapa. Con retraso. Bien. En segundo parcial, entonces, ya entramos con lo que es verificación, ¿no? Instrumentos de verificación, calibres, de forma, de cotas, ¿no? Y posterior a ello, ya iniciamos con los instrumentos de medición. Instrumentos básicos, ¿no? Desde el uso de compases de exteriores, de interiores, reglas. Y han avanzado en dibujo técnico, ya estaban trabajando en milímetros, supongo. No, lectura en milímetros estaban trabajando. Sí. Entonces está bien. Hay que ir acostumbrándonos a utilizar lo que es la lectura en milímetros, ya que el siguiente semestre ustedes llevan taller mecánico, donde entra a tornería y a soldadura. Entonces, en tornería se les exige el uso de instrumentos de mayor precisión, como sería el uso del pie de rey o calibrador vernier, aunque de igual es un tema aparte que tenemos aquí, en el cual tienen que saber leer, interpretar esa lectura, ¿no? Correctamente. Se les va a dar un plano con las medidas en milímetros y ustedes tienen que llevar esas mismas medidas en la pieza, ¿no? ¿Cómo verifican, cómo comparan con el calibrador vernier? ¿No? Entonces, de igual forma, vamos a hacer una repasada rápida, el uso de regla en milímetros hasta 0,5 milímetros. Después, también lectura en pulgada fraccionada, hasta 1/64 de pulgada. De igual forma, lectura con regla.
recordamos los milímetros y pulgada fraccionada. Con ello luego se hace más fácil la lectura con pie de rey. Una aplicación práctica y luego en todo el segundo parcial vamos a ver lo que es pie de rey, ¿no? Características, funciones, tipos de pie de rey, ¿no? Interpretación de lectura, como les decía, en milímetros, interpretación en pulgada fraccionada, interpretación y lectura en pulgada decimal, ¿no? De esos tres tipos. Errores de medición, ¿no? Los tipos de errores en sí que mayormente se cometen, a veces por el uso del instrumento inadecuado, hay alguna falla de fábrica en el instrumento, también puede ser por el operario, ¿no? No está capacitado con ese instrumento, no lo conoce, ¿no? O está distraído y no lo interpreta de una manera correcta, ¿no? Hay varios errores que tienen que ir subsanando. Aparte de ello, igual se tabulan estos errores, ¿no? Con incertidumbre, error absoluto, error relativo, ¿no? Entonces, el segundo parcial más que todo va a ser uso del pie de rey, ¿no? Porque es el instrumento que más van a utilizar en el transcurso de los talleres. Pero de igual forma, en el tercer parcial se va a ver lo que es mediciones de precisión. El uso de micrómetro, partes del micrómetro, tipos de micrómetro, interpretación y lectura en milímetros, ¿no? Reloj comparador, que es otro instrumento igual de precisión, la descripción de este, sus usos, igual la práctica con ese instrumento, transportador universal, goniómetro, ¿no? De igual forma, para poder medir ángulos. Y el tema 7 que vendría a ser ajustes y tolerancias, ¿no? Las tolerancias que yo puedo tener, qué juego máximo mínimo, dentro del ajuste, qué tolerancia, qué clases de ajustes hay, ¿no? El sistema de eje único, agujero único, donde yo puedo designar estas tolerancias o interpretarlas también, ¿no? Leerlo en base a tablas normadas, ¿no? Van a ser igual la aplicación de esto. Les voy a dar piezas, les voy a dar unos rodamientos, les voy a dar unos ejes, en donde ustedes van a tener que realizar la medida. Como ya saben realizar medida, ¿no? En segundo parcial, con el pie de rey, en ajustes y tolerancias va a ser mucho más fácil. Simplemente realizan mediciones, comparan con tablas, ¿no? Y de ahí vamos sacando un resultado de ajuste. No, la bibliografía, los textos lo encuentran en plataforma, están en la sección de la pestaña de recursos, ¿no? Ahí están los textos en digital. No, este plan igual está aprobado por el jefe de carrera, ¿no? Ha dado el visto bueno, ¿no? Entonces, de esa forma sería nuestro avance. El primer parcial, más que todo, lo que son cálculos, conversiones, ¿no? Para luego ya directamente realizar mediciones, ¿no? Tanto en milímetros como en pulgadas, ¿no? Como sería el segundo parcial. Y iniciamos milímetros, pulgadas. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Listo? Bueno, a ver, materiales. Materiales para la materia. No, sobre todo traer su estuche, sus lápices, lapicero, una regla. Y para este primer parcial, bueno, tienen que traer su calculadora, ¿no? Pueden utilizar del celular, pero a veces varía, ¿no? A veces varía del celular. Cuando no colocamos algo entre paréntesis, ¿no? Hace variar. Entonces sería bueno que todos traigan su calculadora. Para el segundo y tercer parcial, bueno, los instrumentos nosotros les vamos a facilitar, ¿no? Están en sala de metrología, están los instrumentos, entonces se les facilita las piezas, los instrumentos.
Es un grupo numeroso, entonces vamos a ver de distribuirlos por grupos, ¿no? Internamente dentro del aula, porque sí son 40, entonces, bueno, no tengo 40 pie de raíz, no tengo 40 micrómetros, ¿no? Entonces vamos a ir distribuyendo, ¿no? Si tienen, ¿no? Tienen la posibilidad de, o tienen un pie de rey, ¿no? O calibrador vernier o algún instrumento, entonces de igual forma pueden traer, ¿no? Para poder igual utilizar. No hay problema. Algunos quizás ya tienen, incluso ya saben realizar la lectura. Entonces, de esa forma, muchachos. Bien. Comenzaremos entonces con el avance, con el primer tema. Bien. Bueno, entonces, una vez más, bienvenidos a lo que es la materia de metrología. Vuelvo a presentar, soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert. Bien, metrología. Como varias palabras provienen del griego, ¿no? Metron, que significa medida, y logos, que significa estudio. Por ende, tendría que significar estudio de la medida o estudio de la medición, ¿no? Pero, como se están formando como técnicos, ¿no? Entonces hay que hablar de igual forma, técnicamente, de una forma apropiada al caso. Entonces, englobamos, lo generalizamos un poco más esto, ¿no? Para que abarque todo lo que serían las medidas, ¿no? Entonces, metrología es el estudio de los sistemas de medida, ¿no? Estudio de los sistemas, como han visto en el desglose de la materia, tenemos tanto sistema métrico como sistema inglés. Entonces, ahí vamos especificando sistemas. Entonces, metrología, estudio de los sistemas de medida o estudio de los sistemas de medición. Bien. ¿Qué es medir? ¿Me pueden dar algún concepto, una definición de qué es medir? ¿Qué entienden por medir, por medición? Comparar. Ya. Comparar. ¿Qué comparas? Medir un punto a otro punto, Inge. Comparas la longitud de un objeto con la longitud determinada. Ya. Comparar. Eso está mejor, ¿no? Porque no siempre vamos a medir lo que es longitud. Podemos medir longitud, podemos medir diámetro, tiempo, temperatura, corriente, voltaje, ¿no? Masa, velocidad, ¿no? Son distintas unidades de medida que yo puedo realizar la medida, ¿no? Puedo medir en distintas unidades. Entonces, también los compañeros que han indicado comparar. Esa es la palabra clave que tenemos que tener en cuenta. Comparar. Cuando nos referimos a medir, siempre va a estar la palabra comparar. Medir es comparar. ¿Comparar qué? Un resultado, ¿no? Con una unidad o con un instrumento patrón, con un instrumento de medida, ¿no? Lo colocamos como resultado, porque si yo coloco objeto, estaría relacionado solo a lo que serían objetos, ¿no? Objetos físicos, ¿no? Pero lo que es temperatura no es algo que yo puedo palpar directamente, ¿no? El tiempo de igual forma, no es un objeto, es un resultado. Entonces, por ello, medir es comparar un resultado con una unidad de medida patrón.
O también podemos definir comparar un resultado con un instrumento de medida, ¿no? Porque hay instrumentos de medida para las distintas unidades. Por ejemplo, longitudes podemos medir en metros con un flexómetro. Temperatura podemos medir con un termómetro, ¿no? Es un instrumento de medición. Tiempo, digamos, con un cronómetro. Y así. Entonces, medir, comparar un resultado con un instrumento de medida, ¿no? O con una unidad de medida patrón. Lo mismo. ¿No? Como vemos ahí en la imagen, estamos realizando una medición, puede ser tanto de un exterior como de interior. Ahora, tengo dos tipos de medición. Como indicamos en el plan analítico igual, medida directa y la medida indirecta. Medida directa. ¿Qué entienden por medida directa? O medición directa. ¿Alguien? Medición directa. Bueno, como lo indica su nombre, ¿no? Es algo instantáneo, es algo directo, como lo vemos en la imagen, ¿no? Estoy comparando lo que es la pieza, ¿no? Con el instrumento. Es algo directo. Solo involucra a dos factores o dos elementos, la pieza y el instrumento, ¿no? Entonces, mediciones directas son las que se obtienen con el instrumento de medida, ¿no? Comparamos el objeto a medir y el instrumento de medida, ¿no? Directo, ¿no? Es el más utilizado también, una medida directa. Ahora, ¿cómo sería una medida indirecta? Una medición indirecta. ¿Alguien me puede dar alguna definición, algún concepto o qué entienden por medición indirecta? Podría ser la medición a través de otro objeto. Ya, a través de otro objeto. Tal vez es el caso de lo que está hablando como temperatura y esa situación. ¿Sí? Involucran, lo que sería, en sí involucra una referencia, podríamos decir. Está bien, como decía su compañero, a través de otro objeto, a través de algo más, ¿no? En lo que es mediciones indirectas, entonces, lo que agregamos es una referencia, ¿no? Esta referencia puede ser física como no. O sea, puede ser un objeto o puede ser un cálculo. Mediciones indirectas. Por ejemplo, si yo no tengo un pie de rey, ¿no? No tengo el pie de rey y necesito medir el diámetro, ¿no? Puedo tomar una referencia, ¿no? Necesito medir el diámetro. Puedo tomar referencia con algún objeto. Puedo tomar referencia con un compás, por ejemplo, con un compás de exterior, ¿no? Entonces, el compás
Va a agarrar, va a medir aquí el exterior. ¿No? Yo voy a medir el diámetro de la pieza con ese compás. Y luego, esa referencia, ¿no? Yo la llevo a un instrumento patrón, que en este caso, como no tengo calibrador vernier o pie de rey, puede ser una regla, ¿no? Entonces tengo la intervención de 3 elementos, ¿no? La pieza, una referencia y el instrumento de medida. Entonces, mediciones indirectas son las que requieren comparar con alguna referencia. Entonces tengo 3 elementos que intervienen ahora. Otro tipo de medición indirecta, como indicaba, puede ser por cálculos. Por ejemplo, cálculos trigonométricos. Lo que vemos aquí es la mesa de seno, en el cual es para poder realizar el cálculo de ángulos, ¿no? Para poder calcular un ángulo, ¿no? Yo requiero de 2 catetos o de un cateto y una hipotenusa para poder realizar con seno, coseno o tangente, ¿no? Entonces, necesito solo realizar algunas medidas y luego yo puedo calcular el ángulo. O teniendo este ángulo, yo puedo calcular, ¿no? Digamos aquí la altura h, la longitud, que en este caso sería la hipotenusa, ¿no? De alguna pieza, de alguna máquina. Esta medición, sobre todo, se utiliza cuando el instrumento no puede ingresar, ¿no? En la máquina no puede realizarse a la medida de alguna pieza por cuestiones de la forma, ¿no? O de que el instrumento no logra encajar perfectamente, ¿no? Entonces se realizan mediciones indirectas. Ahora, ¿cuál es más preciso? ¿Una medida indirecta o una medida directa? Una medida directa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está midiendo directamente sobre la pieza, más que indirectamente a través de otros objetos o otros instrumentos de medición para hacer los cálculos. ¿Ya? Bien. Resumiendo lo que has dicho, está bien, ¿no? Pero podemos darle otra definición, ¿no? En sí estás en lo correcto. La medida directa, ¿no? Es la que comete, bueno, la que realizamos con mayor precisión. ¿Por qué? Porque cometemos menos error. En la medida indirecta, ¿no? Como yo tomo una referencia, si yo tomo mal esta referencia, obviamente ese error yo lo voy a trasladar al instrumento de medida, ¿no? Y todavía si no realizo bien la medición de esa referencia, entonces igual asumo otro error. Lo mismo en los cálculos. Si tomo mal un dato, todos los cálculos igual van a sufrir ese error, ¿no? En cambio, cuando yo realizo la medida directa, ¿no? Solo puedo cometer algún error en el caso que el instrumento esté fallando o en el caso que el operador, ¿no? Esté distraído o algo, ¿no? O sea, el error es mínimo. En cambio, en mediciones indirectas yo puedo ir acumulando errores, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Mayormente utilizamos las medidas directas, pero hay algún caso que no vamos a poder realizar por medida directa, entonces recurrimos a lo que serían mediciones indirectas. Mediciones con alguna referencia o mediciones con algún cálculo. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sí. Listo. ¿No? Por si acaso igual se está grabando la clase.
para que lo tengan, la grabación en plataforma. Aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? Medición directa, por ejemplo, con pie de rey. ¿No? Tengo 1, el objeto a medir, y 2, el instrumento de medida. ¿No? Este otro que tenemos aquí, medición por diferencia, es con reloj comparador. No es una medida directa, pero tampoco es una medida indirecta. Por eso se llama medida por diferencia. Cuando llevemos el reloj comparador, lo van a entender un poco mejor, ¿no? Pero les voy a dar un pequeño adelanto de, ¿no? En el caso de medida directa, por ejemplo, con pie de rey, ¿no? Tengo la pieza y con el instrumento realizo la lectura, ya, mide tantos. Listo. Por ejemplo, mide 12 milímetros de diámetro. Bien, con el reloj comparador intervienen en sí tres elementos. Uno, el instrumento de medida. 2, la pieza. Y 3, un patrón, ¿no? Ya no es referencia, ahora se llama patrón. ¿Qué tiene de diferente una referencia y un elemento patrón? Que el elemento patrón ya tiene una medida dada, una medida exacta, ¿no? Lo que vemos ahí es el rectángulo, ¿no? Ese es nuestro elemento patrón, ya tiene una medida. Por ejemplo, puede ser un patrón de 30 milímetros. Listo. Entonces yo calibro el reloj comparador justo que topete al elemento patrón, ¿no? Al bloque patrón. Y lo cereo, que esté justo en el 0. Entonces ahí yo ya tengo la medida de 30 milímetros. Y vemos en este gráfico que la pieza es mayor que ese elemento patrón. Entonces eso quiere decir que el reloj va a aumentar vueltas. Entonces yo por diferencia voy a aumentar desde el 0 lo que se está moviendo la aguja del reloj. Ahora, si la pieza es más pequeña, entonces se va a mover en sentido antihorario. Entonces ahí voy a disminuir de los 30. ¿No? A este bloque puede ser mayor o menor la pieza que yo voy a medir. El reloj comparador tiene una precisión de 0,01 milímetros. Hay otros que tienen de 0,02. ¿No? Como es una precisión elevada. Con regla yo no puedo medir fácilmente eso. No puedo medir. Lo que puedo medir con regla máximo es 0,5 milímetros, ¿no? Medio milímetro. En cambio, con este instrumento puedo tener una mayor precisión, ¿no? Entonces, cuando llevemos reloj comparador, ahí lo van a entender más a detalle, lo vamos a ver, ¿no? Lo que es el uso, ¿no? Con bloques patrones y lectura de piezas. Bien, hablaremos sobre los instrumentos de medición, ¿no? La clasificación de estos instrumentos. Como les he indicado al inicio, bueno, hay instrumentos para las distintas unidades, ¿no? Para lo que sean longitudes, para lo que son masas, pesos, para lo que va siendo ángulos, para lo que va siendo temperatura, corriente, etc., ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar más en lo que sería longitud y angular, ¿no? Lo que sería lineales y angulares, ¿no? Porque más que todo vamos a realizar lectura de ello, lectura de longitudes, de diámetros, de ángulos, todo ello. Bien, comenzamos entonces. Los instrumentos lineales.
Hemos hablado de dos tipos de medidas, medida directa y medida indirecta. Entonces comenzamos con los de medida directa. Tenemos los instrumentos con trazos o divisiones. Todos los que tengan divisiones. En este caso, por ejemplo, un flexómetro, ¿no? Conocemos como metro, flexómetro o flexo, simplemente. Una regla graduada, que de igual forma han utilizado. Y aquí entra lo que serían los calibradores Vernier, que van a aprender a utilizar. Otro instrumento de medida directa sería con tornillo micrométrico. En este caso serían los micrómetros, ¿no? De igual forma van a utilizar. Dimensión fija. Estos son de, podríamos decirlo, es un elemento que ya tiene una dimensión dada, ¿no? Como decíamos, con bloque patrón. Ese es un elemento fijo, de dimensión fija. O puede ser de diámetro fijo, ¿no? En este caso están los bloques y galgas patrón, ¿no? Las galgas de espesores, para medir lo que son espesores, ¿no? Viene en un juego, medio milímetro, 0,2 milímetros, 0,1, 1 milímetro, ¿no? Para poder medir distintos espesores. Lainas, calibradores, límites de pasa no pasa, ¿no? Por ejemplo, calibres de lo que serían de alambres, calibres de brocas, donde si pasa por el calibre quiere decir que es. No tiene que pasar exacto. Si no pasa, entonces es una medida menos, ¿no? De igual forma vamos a hablar en su momento de estos elementos. Medidas indirectas, ¿no? Aquí ya entran lo que son los comparadores, la parte trigonométrica y relativa. Comparadores de todo tipo, ya sean comparadores mecánicos, ópticos, neumáticos, electroneumáticos, proyectores, ¿no? Estos comparadores, por ejemplo, un comparador óptico, lo podemos ver en un instrumento que me mide, por ejemplo, un medidor láser, ¿no? En vez de utilizar un elemento como el flexómetro para medir una distancia, ¿no? Yo puedo utilizar un comparador óptico, un comparador láser, ¿no? Para poder realizar esa medida, ¿no? Lo mismo, comparadores neumáticos, mecánicos. Trigonométricos, ¿no? De manera indirecta. Por ejemplo, las máquinas de medición de coordenadas, de bolas o cilindros, para medir lo que serían ángulos, bueno, diría medidas, longitudes, pero aplicando lo que serían, ¿no? Ciertas fórmulas, ciertos instrumentos. Una medida indirecta relativa, un instrumento relativo, puede ser las reglas ópticas, rugosímetros, niveles. Esta parte de niveles, con eso se puede quedar más claro lo que es relativo. Tenemos el nivel, ¿no? Todos conocen el nivel, que va siendo una burbujita, ¿no? Que tiene que estar dentro de dos líneas, ¿no? Nosotros decimos está nivelado, está recto, cuando vemos que esta burbuja está entre las dos líneas, ¿no? Si se va hacia un lado, ¿no? Quiere decir que no está nivelado, ¿no? Más que todo lo utilizamos en lo que es construcción, ¿no? Para nivelar pisos, para nivelar paredes, igual en la instalación de puertas metálicas, ¿no? Para que esté completamente recto. Entonces, una medida relativa va siendo porque no me indica cuán recto está, cuán nivelado está. Tiene una tolerancia, ¿no? Tiene una tolerancia aquí. Puede que esté más hacia a una línea o más hacia la otra línea. Con tal que esté entre esas dos líneas, ¿no?
yo doy por hecho de que está nivelado. Pero trato siempre que esté justo al medio, ¿no? Pero a ver, si no se logra, está un poco más hacia la derecha, pero está dentro de las líneas, entonces está nivelado, ¿no? Es por eso que es algo relativo, relativamente nivelado, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, esos serían los instrumentos lineales. Los instrumentos angulares. Dentro de lo que serían los instrumentos angulares, yo tengo lo que son igual medida directa, medida indirecta. Medida directa, de igual forma con trazos o divisiones, ¿no? Yo tengo lo que es un transportador simple, ¿no? Han utilizado transportador simple en colegio, en dibujo técnico igual la debí utilizar, donde la mínima medida es de 1 grado, ¿no? Luego tenemos el goniómetro. El goniómetro es un instrumento de medida angular que tiene mayor precisión. Con el goniómetro yo puedo medir hasta 5 minutos de grado. Una escuadra universal, yo puedo realizar igual la medición, es como un transportador, pero con una escuadra. Dimensión fija, igual tengo de dimensión fija, así como en el caso de los lineales, donde tengo elementos que ya me dan una medida dada, ¿no? Son algo fijo. En este caso pueden ser las escuadras o patrones angulares. Escuadras que ya tienen cierto ángulo. Por ejemplo, las escuadras rectas que tienen 90 grados, escuadra de 45 grados, escuadra de 30, de 60, ¿no? Escuadras que ya tienen una medida dada de ángulo, ¿no? Calibradores cónicos donde yo coloco la pieza para saber qué ángulo de conicidad tiene, ¿no? Ya viene en juego, entonces ahí simplemente es probar cuál es el ángulo. Bien. Después tenemos las medidas indirectas. En lo que es angular, entonces entra lo que es trigonometría. Tengo el uso de falsa escuadra, ¿no? Que es una escuadra que yo puedo mover, ¿no? No es como una escuadra convencional que ya es fija, ¿no? Tiene cierto ángulo. En este caso, la falsa escuadra tiene un regulador donde yo puedo mover, pero no tiene lo que es divisiones, no tiene trazos ni divisiones. Entonces, esta falsa escuadra es para tomar el ángulo de alguna pieza y luego recién comparar con lo que sería un transportador, un goniómetro, ¿no? El cual me permite saber cuánto mide ese ángulo, ¿no? Como ven, entonces la falsa escuadra es un elemento. Van a medir el ángulo 2 elementos y luego comparan con un transportador 3 elementos, ¿no? Por eso es una medida indirecta. La regla de senos, mesa de senos, máquina de medición por coordenadas, ¿no? Estos van siendo los que utilizan fórmulas, cálculos, ¿no? ¿No? La regla del seno, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Para saber el ángulo, ¿no? Entonces con la regla del seno, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y puedo despejar el ángulo o puedo hallar alguno de los catetos. Entonces aquí aplicamos lo que van siendo los cálculos trigonométricos. Bien. Conoceremos entonces un poco más a detalle los instrumentos que vamos a utilizar en el transcurso del semestre. Bien, el pie de rayo calibrador vernier, ¿no? Es este instrumento que vemos en pantalla, el cual me sirve para realizar distintas mediciones. Puedo realizar 4 tipos de mediciones. Puedo medir exterior,
con las mordazas de exteriores. Puedo medir interiores, ¿no? Con las mordazas de interior. No se logra ver aquí, pero tiene al finalizar una varilla, ¿no? Con ello yo puedo medir profundidad. Y en la parte trasera yo puedo realizar la lectura de escalones, ¿no? Entonces son 4 tipos de medición que yo puedo realizar. Y en 2 sistemas puedo realizar lectura en milímetros y en pulgadas. ¿No? Puedo realizar en 2 tipos de sistemas. Lectura en milímetros y lectura en pulgadas. La precisión de este instrumento, ¿no? En el instituto tenemos de 2 precisiones. Tenemos de precisión de 0,05 milímetros y de 0,02. En pulgadas hay de igual forma en 2. Uno que sería en la pulgada fraccionada de precisión de 1 sobre 128 avos de pulgada. Y en pulgada decimal 0,001 de pulgada. Entonces tiene esas precisiones. Como ven, son precisiones, son medidas que puedo realizar muy precisas. 0,02 milímetros, como indicaba con regla, no puedo realizar, ¿no? Pero con este instrumento sí, me permite realizar esas medidas. ¿Alguien cuenta con este instrumento o conoce ya algo sobre la lectura? Bueno, no hay problema. Todo lo vamos a ir aprendiendo cuando sea el tema, ¿no? De pie de rey. La lectura no es muy difícil. Después tenemos el uso del micrómetro. El micrómetro tiene una mayor precisión. Si lo vemos ahí nos indica 0,01 milímetros, una centésima de milímetro de precisión. Como indica su nombre, tiene un tornillo en su interior, del cual este avance lo realiza mediante rotación, ¿no? En cambio, el pie de rey es por deslizamiento. Aquí es mediante rotación del tornillo. Tiene mayor precisión, pero tiene unas pequeñas desventajas o limitantes, podríamos decir, a comparación del pie de rey. Primera limitante. A ver si se dan cuenta a simple vista, ¿no? Este es el pie de rey y este es el micrómetro. ¿Cuál creen que es la primera limitante? Solo pueden medir exteriores. Ya, está bien. El micrómetro, al ser un elemento más preciso, solo realiza un tipo de medición, ¿no? Como vemos aquí en el pie de rey, yo puedo realizar 4 tipos de mediciones: exterior, interior, profundidad, escalones. En cambio, el micrómetro solo puede realizar un tipo de medición, o sea, cada instrumento. Este es un micrómetro de exteriores, ¿no? Por las puntas que tiene del bastro. Solo va a medir internamente aquí, dentro de este tipo de C, exterior. Hay otro micrómetro que ya también es para interiores. Y hay otro micrómetro que es para profundidad, ¿no? Entonces, la primera limitante sería que el instrumento solo realiza un tipo de medición.
hay una limitante más. ¿Cuál creen que es? El de 0 a 25 milímetros Inge. Exacto. Este de aquí. Sería una limitante de rango de medida. El micrómetro, al ser más preciso, solo realiza entre un tramo, entre un rango de medidas, que sería de 0 a 25 milímetros. Este instrumento. Hay otro micrómetro que ya también mide de 25 a 50. Otro de 50 a 75, de 75 a 100, de 100 a 125, etc. ¿Eso por qué? No podría ser un instrumento, digamos, de 0 a 125, digamos. ¿No? No podría ser de esta forma porque tendría que ser un instrumento sumamente grande. Están en sus micrófonos, muchachos. ¿Ah? ¿No? Indicamos, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Vamos a borrar. Bien. Entonces, tendría que ser un instrumento sumamente grande, ¿no? Este es su C. Aquí tendría aquí estaría el otro vástago. Y aquí el avance, bueno, tendría que ser de igual forma, de mayor, ¿no? Entonces, el instrumento sería de mayor longitud, sería más pesado también, tiene una mayor dimensión, y tendría no tendría esta precisión, por cuestión de que aquí adentro, como indicamos, tenemos un tornillo micrométrico. Es un tornillo el cual va avanzando, ¿no? Además, el desplazamiento, si tendría que medir una pieza pequeña, tengo que estar dando vueltas y vueltas aquí hasta que avance el vástago. Y además, como es de mayor longitud, los elementos, ¿no? Como por ejemplo ejes y demás, sufren un ligero pandeo. No va a estar completamente recto esto. Va a tender por el peso a bajar un poco, ¿no? Entonces, hay esas limitantes. Hay juegos de micrómetros, como indicado, ¿no? De 0 a 25, de 25 a 50 y así, para poder realizar lo que son las medidas. Entonces son esas dos limitantes que tenemos. Por ejemplo, aquí el pie de rey puede medir desde 0 hasta 15 centímetros, ¿no? Hasta 150 milímetros o hasta 6 pulgadas, en el caso del sistema inglés. En cambio, aquí la limitante sería el rango de medida. Hay tanto en milímetros como en pulgadas también, este instrumento. Entonces, la limitante sería que solo realiza un tipo de medición, ya sea exterior, interior, profundidad, y solo trabaja en un rango de medida, pero tiene una mayor precisión. Reloj comparador. Como indicamos, este instrumento tiene una precisión de 0,01. ¿No? En el instituto tenemos el de 0,02 milímetros de precisión. Y el rango, tiene un rango igual de medida. Es de 0 a 10 milímetros. Eso no quiere decir que solo va a medir 10 milímetros, ¿no? Piezas pequeñitas, ¿no? Este instrumento tiene lo que es su varilla para poder elevar la altura. Entonces yo puedo utilizar aquí un bloque patrón, por ejemplo, un bloque de 50 milímetros. Entonces, si yo cereo el instrumento, puedo medir desde 50, por ejemplo, hasta 60. O puedo medir de 50 hasta 40. ¿No? Tengo esos 10 milímetros de juego. O puedo medir también intermedios, ¿no? 55, 45 también.
¿no? Pero que sean 10 milímetros, ¿no?, de rango que puede realizar la medición. Si tengo un bloque patrón de mayor longitud, digamos de unos 80, entonces ahí tengo 10 milímetros para poder realizar las mediciones, ¿no? Ese es su limitante. 10 milímetros de juego, 10 milímetros de rango. ¿No? En su momento, de igual forma, se les voy a explicar lo que es la lectura de este instrumento. El goniómetro. El goniómetro es un instrumento para realizar la medida de ángulos, la medición angular. Con un transportador convencional yo puedo medir hasta 1 grado, ¿no?, lo mínimo. Con este instrumento yo puedo medir hasta 5 minutos de grado. ¿Cuántos minutos hacen 1 grado? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos minutos hacen 1 grado? Bueno, este instrumento puede medir de 5 minutos en 5 minutos, ¿no?, máximo. 1 grado es igual a 60 minutos, ¿no? Llegado el momento, igual se les va a explicar todo ello de los grados, de la división. Puedo llegar a esta precisión gracias al nonio que yo tengo aquí, ¿no? Lo mismo los otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el nonio, ¿no? Aquí está el nonio. Nonio en milímetros, nonio en pulgadas. Esos son los elementos que me permiten tener esa mayor precisión. Son divisiones que ya tienen una medida dada. Y así, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esos instrumentos, todo su debido momento, van a aprender a realizar las lecturas, ¿no?, el uso del instrumento, el cómo conservar, preservar el instrumento, ¿no? En algunos casos, cómo realizar alguna calibración, en el caso de los micrómetros, y en el caso del reloj comparador. ¿Podrías explicar un poco más acerca de los grados y minutos? No lo entendí muy bien esa parte. Ah, ya, lo de grados minutos, ¿no? Sí. Un grado está dividido en lo que sería 60 minutos. ¿No? Esto ya vamos a avanzar en lo que sería goniómetro, ¿no? Estamos adelantando un poco lo que serían los instrumentos. Una vez que llevemos el tema de goniómetro, se les va a hablar sobre los grados sexagesimales, hexagesimales, ¿no?, la conversión entre lo que son los grados. También por eso se va a hablar lo que es parte de conversión, ¿no? Entonces, esta va siendo como una de esas conversiones, ¿no? 1 grado es 60 minutos. Por ejemplo, si yo quisiera tomar 1,5 grados, digamos, ¿no?, 1,5 grados, sería 1 grado, y este 0,5 por 60 yo tengo 30 minutos, ¿no? 1 grado, 30 minutos. ¿No? De esa forma, para realizar conversiones.
Como os digo, esta parte, bueno, lo vamos a ver más que todo cuando ya avancemos lo que es ángulos, instrumentos angulares, ¿no? La parte de goniómetro, vamos a ver lo que sería aplicación y conversión también de estos ángulos. Entonces, por eso estoy adelantando un poco, no, todavía por eso no lo he llevado más detallado, ¿no? Cuando nos toque el tema, entonces ahí lo vamos a ir detallando paso a paso. El uso, lo que serían los grados, el uso del instrumento, ¿no? Igual en el reloj comparador, el uso del instrumento, vamos a avanzar bloques patrones también. En el instituto tenemos lo que son los bloques patrones, incluso los otros que están autorizados por INMETRO, que sería el Instituto Boliviano de Metrología, ¿no? Que están bien calibrados. Lo que mide, lo que nos indica es 25 milímetros, son 25 milímetros. Es 30 milímetros, 30 milímetros. Lo mismo, micrómetro, cuando avancemos igual, todo lo que sería micrómetro. Los tipos de micrómetro, la lectura, los cuidados, la calibración, ¿no? Lo mismo con pie de rey, ¿no? Bien, para ir culminando con la clase, estábamos hablando sobre unidades de medida. Hemos hablado sobre la longitud, ¿no? Podemos medir en metros. ¿Qué más podemos medir? Pulgadas. Eso entraría dentro de longitud, ¿no? Tenemos longitud, vamos a... Grados. Ya, grados. Aquí. Tenemos 1, lo que sería longitud. Bien. Dos. ¿Qué más podemos medir? Extensión. Extensión. ¿A qué te refieres con extensión? No podemos medir longitud. Podemos medir Peso, tal vez. peso, la masa. Sí, más. Más. ¿Qué más? Temperatura. Listo. ¿Qué más? 4. ¿Qué más podemos medir? Longitud, masa, temperatura. Tiempo. Tiempo. ¿También? Tiempo. ¿Qué más? Diámetro. Entraríamos. Longitud entra lo que sería diámetros, dimensiones. ¿Qué más? ¿Qué más podemos medir? Longitud, masa, temperatura, tiempo. Estamos hablando de unidades primarias, ¿no? Unidades primarias que podemos medir. Corriente, ¿está bien? Sería intensidad de corriente. Ya. ¿Qué más? Dos más hay. Pero es igual intensidad de
luminosa, luminosa, lumínica, ¿no? Densidad de la luz. Y el 7. cantidad de sustancia, Cantidad de sustancia, cantidad de materia, podría ser. ¿No? Densidad entraría igual con una cantidad de sustancia donde se involucran dos factores, que sería la masa y el volumen, ¿no? Entonces es una unidad derivada, involucra dos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la cantidad de materia o sustancia, puede ser. ¿No? Estas son las 7 de las fundamentales del sistema internacional, ¿no? Ahora lo vamos a desglosar aquí, ¿no? En lo que es el sistema internacional. En 1960, cuando se ha creado lo que sería este sistema internacional, solo habían 6 unidades básicas, que eran lo que es la masa, en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, la cantidad de corriente o intensidad de corriente en amperios, temperatura en Kelvin, intensidad lumínica en candelas. Posteriormente, en 1971, ¿no?, se añadió lo que es el mol, la cantidad de sustancia. El sistema internacional, pero no está en todos los países, ¿no? Podemos ver aquí en el mapa. En rojo están los 3 países que no están dentro del sistema internacional, ¿no? Se utiliza un sistema inglés, una mezcla, digamos. No es prioritario el sistema internacional. Uno que sería Estados Unidos, ¿no?, que involucra Estados Unidos y Alaska, Birmania y Liberia. Lo que trata este sistema internacional es unirlos, ¿no?, unir todas las medidas, unificarlas. Que lo que yo realizo la medida aquí sea la misma en Estados Unidos, que yo realizo la medida aquí, igual en Birmania, en Europa, y todo ello, ¿no? Si yo mido en metros, entonces igual en metros. Si yo mido aquí en kilogramos, igual en kilogramos. Amperios, amperios, ¿no? Algunas de las unidades sí se mantienen, pero en otras varían, ¿no? Por ejemplo, venimos en kilogramos, allá miden en libras, ¿no? Se miden en metros, kilómetros, allá miden en yardas, en millas, ¿no? Entonces, hay esas diferencias entre las unidades, ¿no? Por ello igual llevamos conversiones. Entonces, este sistema internacional trata de unificar. Ya falta, bueno, esos países para poder unificar completamente. Bien, estamos hablando de las unidades básicas, ¿no? El tiempo en segundos, longitud en metros, masa, kilogramos, corriente eléctrica en amperios, temperatura termodinámica en Kelvin, ¿no? Es Kelvin, no es grado Kelvin, Kelvin. Cantidad de sustancia en mol, intensidad luminosa en candelas. Nosotros, más que todo, vamos a centrar en lo que sería la unidades de longitud, ¿no? Lo que va entrando, longitudes, diámetros, alturas, todo ello. Pero la lectura nosotros la realizamos en milímetros, ¿no? Milímetros, que sería un submúltiplo del metro, ¿no? Es por eso que igual llevamos lo que es el tema de múltiplos y submúltiplos. Vamos a hablar algo ligero respecto a cada una de estas unidades básicas. Por ejemplo, el metro, ¿no? ¿De dónde ha sido definido el metro?
Antiguamente, en lo que va siendo en 1795, ¿no? Donde se utilizaba más que todo cartografía, ¿no? Lectura de los mapas y todo ello, se ha definido que el metro era 1 sobre 10 millones, ¿no? De la distancia entre el polo norte, ¿no? Entre el polo norte, pasando por el meridiano de París, hasta llegar a la línea del Ecuador. Esa distancia dijeron que era 10 millones de metros. Entonces lo han dividido en 10 millones y una de esas partes era 1 metro. Esa ha sido su primera definición del metro. Después, unos años más adelante, en 1799, han dicho, uy, ahora, ¿cómo voy a realizar la lectura si no tengo mi mapa y eso? ¿Cómo voy a plasmarlo, ¿no? a la realidad? Entonces, como lo han dividido, entonces han ido viendo cuánto sería 1 metro. Entonces han hecho un prototipo, han hecho una barra. Han dicho, ya, este va a ser el metro, listo. Como lo han dividido en 10 millones, han ido viendo, ya, hasta aquí es un... Y ahí han formado una barra. Ha sido el primer prototipo del metro. Ese prototipo ha durado casi 100 años, hasta 1889, ¿no? 90 años. En 1889, esa barra la han adicionado con iridio, platino e iridio, ¿no? Una aleación. 90% platino y 10% iridio. Después han ido probando esas aleaciones a distintos puntos de fusión en el transcurso de los años. Pero luego han dado una nueva definición al metro, ¿no? En 1983 y hasta la fecha, esa es la definición que se utiliza para verificar cuánto es 1 metro, ¿no? 1 metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío, ¿no? En 1 sobre 299.792.458 partes del segundo, ¿no? Entonces el metro es esa distancia que recorre la luz en el vacío en ese determinado tiempo. Eso es 1 metro, ¿no? Y para poder realizar calibraciones y demás se sigue utilizando ese tipo de fórmula, ¿no? Hemos cambiado de un elemento físico, que era una barra, ¿no? Lo hemos llevado a lo que sería uso de fórmulas, ¿no? ¿No? Aquí entra lo que es la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, hemos pasado de un elemento físico al uso de magnitudes físicas. La masa, ¿no? Lo que sería el kilogramo. De igual forma se ha hecho un bloque, un cilindro patrón, compuesto igual de platino e iridio al 90 y 10% respectivamente, ¿no? Que se guardaba en las oficinas de pesos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Se los guardaba de esa forma, al vacío, ¿no? Bien cerrado, ¿no? Eso en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, en París, ¿no? Era el objeto patrón que se seguía utilizando para calibrar lo que son, ¿no? Las balanzas, para calibrar pesos. Ahora ya no. Desde el 2019 ya no es un objeto patrón. Ha sido descontinuado. Se sigue exhibiendo, ¿no? Lo que es en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Sigue en exhibición, pero ya no se lo utiliza para lo que va siendo calibraciones.
¿Por qué creen que han descontinuado a estos elementos patrones, a este cilindro para lo que es la masa y el otro la barra para lo que va siendo la longitud? ¿Por qué ya no se los utiliza? ¿Por qué creen? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Puede ser porque actualmente ya tenemos instrumentos de medición más precisos. Ya. Instrumentos de medición más precisos. Sí, es un factor, pero hay algo más. Hay un pequeño detalle. Todos los materiales, o como hacen los metales, con el pasar del tiempo sufren algo, algún tipo de oxidación, algún tipo de desgaste. Se deteriora. Se deteriora, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué han ido viendo? Ha sido casi 100 años que he estado utilizando esa barra de platino. Kilogramo igual, hasta el 2019 estaban utilizando ese cilindro, ¿no? Son varios años y se los hacía, bueno, al inicio no lo hacían, pero luego han empezado a realizar un estudio cada 5 años o cada 3 años, ¿no? Donde iban realizando las medidas, iban midiendo estos bloques y los iban pesando también. Y se han dado cuenta que se iban deteriorando, iban perdiendo un poco de material, a pesar de encontrarse bien aislados y todo al vacío, se iban deteriorando. Entonces, si perdían lo que es longitud, obviamente igual pierden peso. Entonces ya no era un metro exacto la barra, ¿no? Por ejemplo, era 0.99998, ¿no? Ya no era un metro exacto. Y lo mismo, si disminuía la longitud, igual el peso, ¿no? El cilindro ya no pesaba 1 kilogramo, ¿no? Igual, 0,9997. Entonces ya no se los podía utilizar como bloques patrones, ¿no? Entonces, por eso han ido a optar por lo que son factores, bueno, lo que han sido magnitudes físicas, ¿no? Como en el caso de lo que es la velocidad de la luz, en lo que sería longitud. En lo que va siendo la calibración así de las masas y pesos, ¿no? Antiguamente se los realizaba aquí con una balanza, ¿no? Se ponía el bloque patrón y los elementos que querían aquí verificar, que fuera 1 kilogramo, ¿no? Luego han surgido lo que son las balanzas digitales y todo ello, ¿no? Que mediante fórmulas ya lo calculan, mediante un circuito, ¿no? Que tienen buena precisión. Y con todo ello ha ido evolucionando y actualmente se calibra lo que son los pesos con esta balanza, con una balanza de Watt o balanza de potencia, en el cual se utiliza lo que son campo magnético, ¿no? Bobinas, ¿no? Un sistema magnético, ahí se coloca el peso, ¿no? La masa que yo quiero verificar, si eso no es 1 kilogramo, ¿no? Tiene un nivel láser, aquí tiene una regla graduada, ¿no? Esta balanza, bueno, en el 2019 han sido los prototipos que han ido realizando, ¿no?
No hay mucho acerca de esta balanza, no hay mucha información tampoco, todavía, ¿no? Pero lo que se ha podido rescatar es que activan lo que es esta bobina, ¿no? Y aquí hay un campo magnético, entonces lo va a trasladar, ¿no? Va a haber una traslación. Entonces aquí el láser, de lo que estaba en cero, se va a mover, ¿no? Entonces ahí ya tengo un factor. En esta balanza está involucrado lo que es igual la velocidad de la luz, está involucrado la longitud de onda, lo que va a ser la constante de Planck, ¿no? Distintas constantes que se involucran para poder realizar, bueno, para poder saber si está exactamente ese peso, esa masa, a 1 kilogramo, ¿no? O cuánto mide realmente, ¿no? Entonces el principio de la balanza es, ¿no?, de esa forma, una bobina móvil que activa, ¿no? Y según el desplazamiento del láser, de igual forma, se sabe cuánto en realidad pesa ese objeto. Como ven, vamos cambiando lo que serían elementos físicos que podemos tocar por magnitudes físicas, que estas magnitudes no varían, ¿no? No pueden ser variadas, ¿no? Sobre todo si se lo realiza en el vacío. El tiempo, bueno, el tiempo hemos indicado que se mide en segundos, ¿no? De igual forma, ha sido adoptada la definición del segundo en 1967, igual con lo que serían magnitudes físicas, ¿no? Se define que el segundo es el tiempo requerido por 9.192.631.770 ciclos de radiación, ¿no?, correspondientes a la transición entre dos niveles del átomo cesio-133, ¿no? Recordando lo que va a ser en química, ¿no?, tenemos lo que es el núcleo. Aquí tenemos el núcleo y tenemos los niveles de energía, ¿no? Aquí tenemos electrones, ¿no? En el primer nivel siempre tienen 2, en el segundo tienen 4, en el tercero tienen 8, luego se repiten 8, 4 y van variando, ¿no?, de acuerdo a su posición en la tabla periódica, ¿no? Entonces, lo que se ha definido el tiempo en segundos, un segundo es el tiempo requerido entre dos niveles de radiación, ¿no?, niveles de energía, ¿no?, que realicen esos ciclos. Va a realizar esos ciclos de radiación en un segundo, ¿no? Esa ha sido la definición que desde 1967 ha sido adoptada. Que antiguamente, bueno, ¿cómo se medía el tiempo? Mediante el sol, relojes solares, relojes de arena, ¿no? Luego relojes ya mecánicos con sistema de engranajes y actualmente relojes digitales, ¿no? Han ido pasando poco a poco lo que va haciendo el avance con la tecnología. La intensidad de corriente, vamos a la mide en amperios. ¿Quién lo ha descubierto? Ampere, por eso recibe también lo que es el nombre, ¿no? Amperios. De igual forma se involucra lo que es una fuerza, ¿no?, en newtons. Utilizo factores ahora, pero magnitudes físicas para poder ir determinando lo que van siendo estas unidades básicas. La intensidad luminosa en candela, ¿no? Es interesante esto de la intensidad luminosa, ¿no? Esta intensidad luminosa está en una frecuencia, en hertz, ¿no?
Es por ello que yo puedo ver los colores. Estos están vibrando, tienen una cierta frecuencia. Un ejemplo muy claro podemos ver en lo que es el arco iris, ¿no? Es la refracción de la luz en contacto con una superficie, en este caso con las gotas de agua. Y como están yendo en distintas direcciones, están yendo en distintas frecuencias, al momento de refractarse, entonces están generando los colores del arco iris. Entonces, por ello, mediante distintas frecuencias. La cantidad de sustancia, el mol, ¿no? Bueno, el mol va saliendo de lo que sería el número de Avogadro, es otra constante, otra magnitud física, vamos a ver, ¿no? En el cual es la cantidad de materia, un mol. Por ejemplo, ahí, como vemos el ejemplo, un mol de agua, ¿no? Un mol de agua podemos saber cuánta cantidad de sustancia tiene, ¿no? Cuánto peso, cuántos moles, ¿no? Eso en química lo han llevado, conversiones, ¿no? Dependiendo de cada elemento, ¿no? Cada elemento tiene cierto peso atómico. Bien, nos faltaría el tema de temperatura, ¿no? Que, como les digo, es más adelante lo vamos a ver, junto con lo que serían las conversiones, ¿no? Entre unidades igual, ¿no? Lo que tendríamos grado Fahrenheit en el sistema inglés, grados Celsius y lo que es Kelvin, ¿no? Vamos a aprender a realizar conversiones entre ambos. Luego igual, múltiplos, submúltiplos, vamos a realizar conversiones, temperaturas, dilatación, contracción y conversiones entre sistemas, internacional e inglés, ¿no? Sistema métrico, sistema inglés. ¿Alguna duda, consulta, muchachos?